Bien, damos el inicio correspondiente a la sesión de hoy. Voy a elevar un poco la voz, esto a pesar de que está haciendo mucho frío, ¿no? En realidad. Bien, estamos en la unidad número 4, Relaciones Humanas en la Administración. La teoría fundamental de las relaciones humanas considera justamente, según Elton Mayo, que es justamente un nuevo enfoque en relación a la administración misma dentro de una determinada organización, ya sean instituciones educativas, empresariales y entre otros. Por lo cual es el autor fundamental para la teoría de las relaciones humanas, como también lo pueden encontrar en los libros de Hidalberto Chiavenato, que hace justamente la referencia en las relaciones humanas como un nuevo enfoque de la administración. Muy bien, para esto voy a tomar en cuenta y vamos a proseguir con respecto a los principios. Hemos denotado los principios de la administración educativa, que deben ser incorporados los valores y responsabilidades sociales a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel nacional, y como decirlo, a nivel departamental y municipal. Entonces, hay una perspectiva fundamental en la parte de poder incorporar la axiología misma de los valores, los principios fundamentales que hoy en día es necesario en todas las instituciones. Toda institución, toda empresa, toda organización debe de incorporarse esos principios fundamentales a partir del reglamento interno de cada institución. Ustedes pueden observar si van a alguna determinada institución, si pueden encontrar su reglamento interno corresponde justamente, ¿no? Los principios fundamentales en este caso con respecto a la responsabilidad, a la puntualidad, a la solidaridad, trabajo en equipo y entre otros varios elementos que se incorporan justamente a los principios fundamentales del trabajo en equipo, ¿no? Tomamos en cuenta también crear y marcar, ¿no es cierto?, marcos educativos, crear materiales educativos, ¿no? Crear procesos, metodologías, métodos, crear nuevos entornos justamente en relación al uso de las TIC, las nuevas tecnologías. Por lo cual es bien importante tomar en cuenta, en consideración, que crear justamente corresponde a una innovación. Crear o la creatividad es justamente aquel pensamiento que tú lo tienes y llevar a cabo es justamente esa creatividad o pensamiento, llevar a cabo se lo conoce como material tangible, ¿no es cierto? La parte de lo que es la innovación. La innovación obviamente con relación a productos, productos que sean innovadores, por sobre todo en la calidad educativa se requieren materiales, que estos sean justamente, ¿no? Hoy en día en situaciones de pandemia se requieren materiales educativos en relación al nuevo contexto, en relación justamente a la región, en relación a la realidad que viven justamente cada uno de los estudiantes. Si es que hablamos a nivel de educación, de subeducación de, en este caso regular, es decir, para estudiantes de nivel primario, secundario, entonces deben ser acordes obviamente, ¿no? Al contexto, es decir, contextualizar esos materiales son muy importantes. No solamente es el uso de aquellos materiales que probablemente no los conozcan bajo su contexto realidad, pero sí mínimamente debe contemplar que esos materiales contengan, ¿no es cierto? Aquellas cosas, aquellas figuras, aquellas simbologías, aquellos conceptos que los tienen definidos desde su contexto mismo del vivir cotidiano. Por ejemplo, si yo voy a un municipio, supongamos en Laja no existen elefantes ni leones, obviamente, ¿no? Pero sí puedo ir mostrando, por ejemplo, en otro esquema, utilizando probablemente un mapa mundi, donde sí existen estos animalitos, ¿no? Entonces hay que ir contextualizando, ¿no? ¿Qué elementos existen en el contexto para poder justamente potenciar los materiales educativos? Y ese es uno de los principios fundamentales que hoy en día se necesita, ¿no? La creatividad de cada uno de los profesionales que puedan aportar y que puedan justamente construir. Y esa construcción les comento que no es nada sencillo, se requiere un tiempo porque obviamente es una producción intelectual. Y una producción intelectual obviamente requiere un poco más de tiempo, más de estudio, se requiere justamente el constructo mismo, la forma, el tipo de imagen, diseño gráfico, entre otros elementos que son muy importantes, ¿no? Que las imágenes sean nítidas, no sean borrosas,
que exista justamente un lector que revise justamente la redacción, si es clara, precisa, objetiva, si es entendible o no, o hay que cambiar por otros sinónimos. Entonces son elementos muy fundamentales para poder realizar estos materiales educativos, que hoy en día se los necesitan, y que también es uno de los principios, ¿no? La creatividad de cada uno de los elementos que conforman la comunidad educativa. Comprometerse también a una investigación conceptual y empírica, es decir, una investigación teórica y obviamente llevada a la práctica, ¿no? Teoría y práctica en base a una investigación que compromete justamente en conocer no solamente la parte de la metodología de investigación, sino más aún allá, identificar, por ejemplo, desde una investigación etnográfica, desde una investigación acción. Si nosotros hablamos de una investigación etnográfica, corresponde obviamente a ir a un tal determinado lugar que no es probablemente tan conocido, que realmente se está indagando, probablemente se indague nuevas costumbres, nuevos usos y tradiciones, nuevas simbologías, nuevos conceptos, nuevos constructos, esa parte de los nuevos significados por sobre todo, ¿no? Para muchos los términos, hay algunas palabras claves, para muchos puede ser diferente, ¿no es cierto?, en cierta comunidad que en la otra en realidad. Entonces, para poder extraer, por ejemplo, una investigación etnográfica, se necesitan las relaciones humanas. Y las relaciones humanas contempla justamente en poder obtener justamente la información fidedigna, real, por sobre todo en relación en confianza. ¿Qué tal si ustedes van a realizar, por ejemplo, una encuesta, una entrevista? No es nada sencillo, ¿no? Mayormente en las comunidades son muy cerradas, no son tan abiertas en realidad, en el sentido de que no tienen tiempo o con facilidad no te van a dar el dato informativo. Ese es uno de las debilidades que justamente se enmarcan y está enmarcado justamente desde una investigación netamente cualitativa, ¿no? En este caso, el tipo de investigación etnográfica. Si nosotros hablamos de la etnometodología, la etnometodología corresponde a otro tipo de investigación y obviamente se necesita las relaciones humanas y estas relaciones corresponden justamente a poder ganarse la confianza en sí, ¿no? Si yo voy a ir, por ejemplo, a los templos de Calasasaya, si voy a ir justamente a las ruinas del Tiahuanaco, entonces debo y necesito justamente conocer mínimamente a estas personas para que me den justamente los datos informativos, para que me puedan justamente solventar la información, pero a partir de qué, a partir de la premisa, ¿no es cierto? Al mencionar etno, obviamente la lógica es obviamente antes de, ¿no es cierto?, de la parte aplicada, tecnológica, antes de, en este caso, el principio, se podría decir, el principio fundamental, ¿no es cierto?, de la metodología. ¿Qué es la etnometodología? Etno en sentido, obviamente, ¿no?, naturalista, en el sentido lógico, abstracto, de pueblos, comunidades, el origen mismo de una comunidad, cuál es esa esencia que se da conocimiento. Y las relaciones humanas es muy importante porque no todos te van a dar un informal correspondiente, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, en las ruinas, ven, ¿no? Hay vendedores, si ustedes han visto, que les venden pequeños obsequios, ¿no? Monolitos, realizados justamente de material, ¿no? De arenisca, arcilla, entre otros, que sí son moldeables justamente, ¿no? Y se los convierten en piedras, ¿no? Y tienen esos obsequios justamente que se los van componiendo en realidad, ¿no? En formas y en estructuras culturales. Entonces la etnometodología corresponde a cómo se origina ese saber, ese conocimiento, cuál es el punto de origen. Para sustraer justamente ese tipo de origen no es nada sencillo. Se necesitan buenas relaciones humanas para poder justamente, ¿no?, emprender la investigación. Y debes de ganarte obviamente por sobre todo lo que es conocido justamente hoy en día, esa confianza, ¿no? Y la confianza no es nada sencilla ir a una comunidad. Lo principal, lo primordial que mencionan e indican es de que, bueno, si usted viene, pero con qué sentido, ¿no? ¿Para qué le vamos a dar los datos informativos? ¿Cuál es en realidad justamente esa perspectiva, ¿no? Entonces, es bien importante tomar en cuenta algunas características,
tomar en cuenta también qué elementos, qué técnicas, qué instrumentos voy a ir utilizando. Entonces las relaciones humanas a partir de la investigación es muy importante, ¿no? Dentro de la administración misma educativa. Al mencionar una administración educativa, por ejemplo, cómo ha sido la administración, por ejemplo, en las comunidades, en las escuelas de nuestro pasado, ¿no? De los antiguos ancestros, cómo ha sido esa administración, por ejemplo, del Guarizata, ¿no? Que justamente se tiene bajo esta normativa la ley número 70, ¿no es cierto? El Código de Educación, en este caso, bajo el modelo sociocomunitario productivo, que contempla justamente como una base fundamental lo que es la parte de el AYU, el comunitarismo, lo que es justamente la participación comunitaria, social, los principios, los valores desde una parte no etnocéntrica, sino más aún etnometodológica, cómo se puede corresponder, cómo podemos nosotros entender a los demás a partir de ciertas metas, ciertos objetivos, ciertas estructuras. La administración, por ejemplo, de la escuela Ayu no era la que actualmente se están viendo, ¿no? Eran distintas, en realidad era más en correspondencia de la práctica y obviamente en principio toman en cuenta, ¿no? No es primero que surja o se contemple, ¿no es cierto?, lo que es justamente la teoría, sino más va en primera instancia con la práctica y luego con la teoría, y a la viceversa en realidad, ¿no? Entonces el razonamiento es distinto. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la administración desde una filosofía empresarial, las cuatro funciones fundamentales, etapas fundamentales, obviamente son la planificación, ejecución, lo que es la parte de la organización, ¿no es cierto?, y el control. Son cuatro elementos desde una teoría clásica empresarial. Pero la administración misma en las entidades, en las escuelas de Guarizata, la connotación es distinta a la administración. No es primero, en principio, que vayan planificando, sino lo primordial lo toman en cuenta primero la organización. Luego recién van planificando, obviamente, ¿no? En base a la participación social, comunitaria, de, de los comunarios, de la comunidad educativa, maestros, estudiantes, la parte de la dirección y la misma comunidad, autoridades originarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, el tipo de modelo de administración educativa no era la misma, es distinta en realidad, el tipo de enfoque y el tipo de paradigma. Cuando hablamos de ese tipo de modelo, es distinto en realidad, ¿no? Ahora, para interactuar por ejemplo, con las autoridades, ya sea de organizaciones, instituciones, corporaciones o empresas, es bien importante la interacción. Pero la interacción basada obviamente en el sentido de tener buenas relaciones humanas. Si yo no tengo buenas relaciones humanas, difícilmente voy a poder interactuar con los demás. Si no voy a poder llevarme muy bien y si es que voy a tener problemas probablemente con ciertas personas y sigue voy a estar proveniendo ese tipo de problemas, no voy a interactuar, no voy a interaccionar de manera satisfactoria. Por lo tanto, en ese principio yo voy decayendo y a la misma forma y a la par obviamente la institución, ¿no es cierto? Entonces es muy importante ver la interacción misma con los demás, no solamente con las autoridades, sino tiene que ser con los estudiantes, con los docentes, con la parte administrativa, que es muy importante, ¿no? Bien, si tomamos en cuenta ahora también la facilidad justamente en el diálogo, en el uso del diálogo, los debates dentro de una comunidad educativa en relación a las perspectivas, en relación a las necesidades que se tienen, en relación a aquellos proyectos, y dentro de las instituciones educativas son proyectos sociocomunitarios productivos, los PSPs, como se los denomina, en base a proyectos también que estén relacionados justamente con el municipio, con la alcaldía, en base a las necesidades que tienen dentro de una zona, dentro de un distrito, a nivel, si se puede mencionar, por ejemplo, si queremos hacer una interacción misma con los otros distritos educativos,
es necesario justamente, ¿no? Las buenas relaciones humanas para poder facilitar justamente un megaproyecto en realidad, ¿no? Y si yo tengo varios distritos, obviamente voy contemplando un proyecto más macro en realidad, ¿no? En base a cada uno de los distritos, las necesidades. En base a cada una de las instituciones, qué problemáticas tienen, ¿no? O qué potencialidades podrían servir justamente para poder ayudar, aportar a la sociedad, para poder promover también lo que hoy en día lo que se necesita es mayor empleo y no se está viendo hasta hoy en día, no se está reactivando en sí, ¿no? Lo que sí se necesita es esa coordinación, que no solamente la institución educativa esté cerrada, centrada en su ámbito educativo, desde la pedagogía, del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también la interacción con los que están justamente fuera, en este caso, ¿no? En el contexto externo se podría decir, ¿no? Nosotros estamos mayormente centrados en un contexto interno, pero nos olvidamos del contexto externo. Ese contexto externo obviamente también tienen problemáticas, también tienen dificultades y que se debe de coadyuvar, que se debe de coordinar y que se debe de apoyar por sobre todo, ¿no? Imagínense que instituciones educativas, a la hora de las salidas justamente, hay niños que los están raptando, por ejemplo, ¿no? Existen justamente los robos, los asaltos fuera de la unidad educativa. Entonces, ¿qué significa? Que no hay probablemente una buena coordinación, tanto con las autoridades municipales, con la policía, con autoridades justamente de la organización, de la FEJUVE, del distrito, con el presidente de zona y su directiva. Entonces, miren, es muy amplio en realidad el trabajo, no es solamente centrarse en aula y ese tipo de procedimientos. Para eso, ¿qué se necesita? Buenas relaciones humanas. Y las relaciones humanas es justamente aperturar más, ser más abiertos en realidad, ¿no? Y eso es obviamente en base a propuestas. Imagínense que uno de ustedes vaya ingresando a una determinada reunión externa, ¿sí? Imagínense, probablemente viven ahí, son de sus zonas y son parte de esta unidad educativa, supongamos, ¿no? Entonces es bien importante tomar en cuenta también consideración porque no en todas las zonas tienen simplemente una unidad educativa, probablemente mínimamente debe haber dos o tres o cuatro y en algunos distritos hay muchas unidades educativas, ¿no? Tanto públicas como privadas. También se toma en cuenta el desarrollar capacidades en cada uno de los estudiantes. Para poder realizar esa capacidad, justamente, elevar el crecimiento potencial de ese rendimiento académico, de la asimilación, acumulación de conocimientos, saberes, es muy importante. Hoy en la actualidad, lo único que se ve dentro de las instituciones educativas de educación regular, y imagínense, hasta hoy en día se están haciendo dictados, ¿no? Se siguen utilizando dictados en nivel primario, se siguen con la misma retórica de proceso de, en este caso, de enseñanza, no se ha cambiado más aún y hasta el momento se requiere, ¿no? Obviamente, recursos económicos, obviamente en todas las dimensiones, en área, en este caso en el área educativa, en salud, en medio ambiente, en cultura, etcétera, se necesita justamente lo que son los recursos económicos. Bolivia a nivel justamente en un estudio latinoamericano no tiene en realidad, no tiene buenos recursos económicos, estamos muy bajos en realidad. Según el Producto Interno Bruto, el PIB, corresponde justamente, ¿no? A un índice, un número valor que estamos debajo justamente, ¿no? Al apropiado en sí. Es decir, no se tienen buenos recursos económicos y peor aún no se tiene una buena distribución de los recursos económicos, ¿no? Por ejemplo, en la parte del área judicial se podría mencionar, ¿no? La justicia. Hoy en día ustedes creen que exista justicia, ¿no? ¿Por qué situaciones? Ha habido jueces, por ejemplo, ustedes han visto dentro de redes sociales, en noticieros, jueces que se dejan vender, revendalismos, mayormente esto ocurre, imagínense, aquellos jueces y fiscales que trabajan como clanes en realidad, y que estos clanes hasta hoy en día no salen en realidad, ¿no? De ese marco de justicia. Y muchos piden justicia por ciertas situaciones, por feminicidios, por infanticidios, algunos justamente por homicidios, imagínense, ¿no?
La violencia y la criminalidad sigue aún creciendo más aún. Si ustedes han podido observar a nivel nacional, cada día dentro de los medios sociales, comunicacionales, radiales, mencionan problemas y problemas con relación a violencia, homicidios, crímenes armados, imagínense hasta hoy en día con el caso de los narcotráficos. Y lo que sí se necesita es justamente, ¿no?, esa buena redistribución económica, que no se la tiene. Se los piden justamente a los ministros, se los piden justamente a la institución de tal ministerio. ¿Por qué? Pero no puede emprender. ¿Por qué? Porque faltan recursos económicos. Ahora, ese eslogan se podría mencionar políticamente si se va trabajando, ¿no? Hay un eslogan que sí, estamos en la reactivación económica. Podría ser, pero en realidad eso es lo malo, ¿no? O sea, se puede promocionar, pero no se ve en realidad, ¿no? Ustedes habrán visto dentro de la ciudad del Alto, en sus distritos, si aún se ha mejorado, ¿no? Por lo menos su zona, su calle, si por lo menos tienen seguridad, si por lo menos tienen estos retenes policiales o no, si hay seguridad ciudadana, comunitaria o no. Imagínense, hoy en día en la ciudad del Alto existen zonas rojas muy comunes, mayormente la principal zona roja es justamente la Ceja del Alto, en principio. Ahí tienes luego a Balivián, tienes a Complejo, Río Seco Extranca, tienes Porcencata, tienes justamente, o sea, son zonas rojas en sí, ¿no? Donde sí hay, en este caso, donde sí han ocurrido mayores homicidios, crímenes y entre otros, ¿no? Como robos, asaltos a mano armada, en el día, en la noche. Son muchas situaciones penosas que se están pasando. Ahora, la parte importante también es cómo estos principios dentro de la administración, no solamente en una administración educativa, ¿no?, sino a nivel empresarial, administración en justamente en alguna determinada institución. Es bien importante la coordinación. Y hoy en día no se tiene coordinación, les comento. Y esa coordinación en la que está aminorada, degradada, porque no existe justamente, ¿no?, una buena coordinación con la clase justamente, y esto viene el censo el 16 de noviembre, que corresponde justamente, y esperemos de que se vaya mejorando, ¿no?, en base a la distribución misma de los recursos económicos para cada uno de las regiones, ¿no?, a nivel rural, a nivel urbano, y esperemos justamente que se denoten resultados coherentes y resultados que sean reales, ¿no? Porque hasta hoy en día se tienen muchas críticas del censo que se va a aplicar en esta gestión. Me parece probablemente que sigue siendo la misma planilla del censo, pero no se ha modificado, ¿no? Sigue siendo los mismos ítems. Es decir, el censo que se ha aplicado, la boleta de la gestión 2012, va a ser el mismo. No tiene ninguna modificación hasta el momento, ¿no? Tampoco no se ha mostrado porque es el mismo en realidad. No se lo muestra para no llegar justamente a algunas situaciones problemáticas que puede llevar a cabo, ¿no? Y en ese censo más bien deberían insertar una pregunta muy importante, una pregunta clave, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy en día. Por ejemplo, usted está de acuerdo en esta parte, no solamente son 3 años, no, 30 años, perdón, ¿no?, para aquellos castigos muy altos y severos, sino la cadena perpetua, ¿no? Usted está de acuerdo con la cadena perpetua por feminicidios o infanticidios o etcétera, varios homicidios en realidad, ¿no?, que son muy fuertes, ¿no? Entonces, por lo menos ese censo podría ser una posibilidad, pero ver si es que va a existir una asamblea que se lo conoce justamente, hay un denominativo, no es la asamblea, se llama la asamblea constituyente. En la asamblea constituyente sí podríamos probablemente, ¿no es cierto?, a nivel nacional, sí ver cuáles serían esos castigos, porque hoy en día no existe justicia en Bolivia, ¿no? No hay justicia. Aquel que está arrestado entra a la cárcel y va a salir, ¿no?
estará arrestado 3 meses, 6 meses, pero vuelve a salir con detención domiciliaria. Si tiene plata, obviamente va a ir pagando, listo, se acabó ahí, ¿no? Y eso es lo malo, ¿no? Eso es lo penoso, ¿no? Porque muchas situaciones, muchas familias, ustedes ven en medios de comunicación, tienen distintos problemas. Bueno, como preámbulo, funciones del proceso de administración educativa. Lo primordial, planificación. Y la planificación comprende justamente prever situaciones, ver la realidad, obviamente, los acontecimientos, la situación en este caso, en qué situación se encuentra la institución, la organización. Y para eso, para una planificación, ¿qué se necesita? ¿Solamente va a ser una persona? No, se necesita obviamente la coordinación con los demás. Y esa coordinación debe de identificarse, ¿no? Por ejemplo, las planificaciones dentro de las instituciones educativas, por lo general, ¿quién los hace? El director, los docentes maestros. Y uno que otro los invitan al consejo educativo, social, comunitario, ¿no? No es ya juntas escolares, ¿no? Consejo educativo, social, comunitario. Entonces, hay algunas situaciones que sí los invitan. En otros casos también invitan a estudiantes de nivel de secundaria para poder justamente reforzar para la planificación de la gestión. Lo segundo, la ejecución. Antes de ejecución necesitamos justamente ver justamente la organización, ¿no? Pero ¿qué es lo que vamos a ejecutar? Practicar lo planificado. Y practicar lo planificado es obviamente el uso de las buenas relaciones humanas a partir de la delegación de funciones, a partir de la delegación de actividades, tareas en general. La organización es justamente crear ese cuerpo social de la institución. Ese cuerpo que está justamente conformado en base a un organigrama. ¿Quién está a la cabeza? ¿Quién es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto? ¿Qué niveles de primer nivel, segundo, tercero, cuarto, etcétera, ¿no? Organización dentro de la institución. Direccionar, ¿no? A partir de la dirección. Es hacer justamente la aplicación, hacer funcionar la institución. Y hacer ese movimiento de la institución corresponde en gestionar, ¿no? Direccionar, gestionar, comprende justamente moverse en realidad, ¿no? Que el director de la institución, que obviamente tiene que tener buenas relaciones humanas, para la coordinación con padres de familia, para la coordinación con estudiantes, para la coordinación con maestros, para la coordinación con el director distrital, para la coordinación con el director departamental, para la coordinación con padres o juntas de vecinos del contexto, ¿no es cierto?, externo, para la coordinación con el municipio, con la alcaldía, con la subalcaldía, para la coordinación con la policía, con la brigada, etcétera. Es bien importante las relaciones humanas, ya que a partir de la dirección, a partir de la cabeza máxima, se debe ir movilizando. Ese movimiento dinámico es la que se necesita dentro de ese proceso, ¿no?, administrativo. Y no solamente es él el único, ¿no? Porque tiene, a partir de él, obviamente está de secretaria como línea staff, se tiene justamente a personal, las comisiones de maestros, comitivas, representantes, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ir a realizar ese movimiento. Porque él solo no va a redactar, obviamente, las cartas, mínimamente necesita una secretaria. Él solo no va a poder tomar decisiones, porque mínimamente necesita reunión con los docentes maestros, con estudiantes, con el consejo educativo, etcétera. La coordinación es sincronizar esfuerzos y las actividades. Esa sincronización obviamente debe ser de manera coordinada. Y la coordinación es bidireccional, no es unidireccional, ¿no? Coordinación no solamente es desde una línea, se podría decir, ¿no?, de implicación, sino es un feedback, un sí, solo sí en realidad. Controlar justamente el orden, la disciplina, la coordinación misma. Controlar, ¿qué cosa? Las actividades dentro de la institución. Controlar a los estudiantes probablemente, ¿no? Controlar justamente actividades con padres de familia. Controlar justamente con maestros, si es que no tienen problemas o quejas, etcétera, ¿no? Con algunos padres de familia y entre otros. Evaluar, determinar justamente la pertinencia, la eficacia y la eficiencia. Las tres E's en realidad, ¿no? La eficacia, eficiencia, efectividad
Y obviamente para llegar a la excelencia de tal administración de actividades educativas. Algunos ejemplos de actores educativos, si ustedes lo han visto, actores dentro de la administración educativa, tenemos funcionales, ¿no? Los principales son justamente los funcionarios desde el Ministerio de Educación, administrativos o administradores, supervisores, directores, ¿no? Departamentales, ¿sí? Tenemos también directores generales, Dirección General de Educación Primaria, Dirección General de Educación Secundaria, Dirección General de Educación Superior, ¿no? Se tiene también plantel de docentes, direcciones también aquí contemplan, ¿no? Directores generales de institutos superiores, de institutos normales, en este caso escuelas se los llama, ¿no? Escuelas superiores de formación de maestros, etcétera. Docentes, ¿no? Actores principales dentro de la administración educativa. Ahora, en la selección de los recursos humanos se toma en cuenta lo siguiente, bien importante esto, ¿no? ¿Cómo seleccionamos los recursos humanos dentro de una institución? Bueno, por ejemplo, para la categoría docente, para ser docente de la universidad, la institución misma habilita una convocatoria a partir de una dirección de carrera o decanatura, obviamente previamente con el visto bueno de vicerrectorado, y postulantes profesionales se presentan al cumplimiento de requisitos. Si los cumplen, son habilitados, pasan a la siguiente fase. Aquellos que no cumplan los requisitos son inhabilitados, ¿no? Entonces a la oferta académica es justamente una postulación. De la misma forma, para el caso de auxiliares, ¿no es cierto? Auxiliares de docencia, para el caso de becas trabajo, beca comedor, existen requisitos, ¿no? Que deben de cumplirse. Están habilitados, pasan a la siguiente fase, ¿no? Que se les van a visitar o no a sus hogares, y si tienen justamente problemas económicos y entre otros, ¿no? Una serie de documentación. Dentro de las unidades educativas, por ejemplo, se toma en cuenta también la institución misma en reclutar maestros, ¿no es cierto? Y esos maestros obviamente van a una determinada convocatoria que la distrital comparte, y en la departamental están publicados los comunicados. Ahí se presentan, hacen las compulsas correspondientes. Obviamente, si es a nivel, hay que tomar en cuenta también, ¿no? Dónde se encuentra, si es a nivel rural, a nivel urbano. Si es a nivel urbano, necesariamente necesita, ¿no? Los años de provincia, ¿no? Mínimamente un año trabajará, pero luego tiene que necesariamente hacer años de provincia. Y si es que quiere volver, ¿no? Al área urbana. Entonces hay procedimientos también, ¿no? Convocatorias, en los cuales está desde el director de la unidad educativa, en las compulsas, ¿no? Está el representante del ministerio, un técnico, representante de los maestros, ¿no? De la dirigencia del magisterio, si es urbano, si es rural. Está el representante también del PAS de familia, del consejo educativo de esa institución, que solicitan, que requieren al maestro, al personal, ¿no? Si es secretario, regente y entre otros, ¿no? Entonces, hay convocatorias, ¿no? Para la selección de recursos humanos. Previamente esos requisitos, ¿no? Para luego ser a la segunda fase de puntuaciones, ¿no? De méritos, ¿no? Si es que han realizado otros estudios y entre otros. Por ejemplo, este caso del censo se toma en cuenta, ¿no? Como contenido, como un valor curricular en realidad, ¿no? Hace tiempo en las compulsas tenía, no sé si era de 1 o 2 años, pero los convalidaban, ¿no? Como años de provincia en sí. Para todos aquellos maestros que eran nuevos y que no han hecho provincia, por ejemplo, ¿no? Ahora no sé, probablemente la INE saque, eso ya va a ir en consenso también, porque se va a necesitar una gama de personal de recursos humanos en la INE, ¿no? Y les comento lo siguiente, que sí hay ya una convocatoria, y aquellos que deseen la convocatoria de la INE, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Aquellos que tal vez deseen trabajar, y hay obviamente desde choferes
hasta la parte de asistentes, imagínense, técnicos se necesitan, por ejemplo, ¿no? La INE ahora sí necesita una gama de personas, a nivel nacional les comento, esa convocatoria, ¿no? Bueno, igualdad de oportunidades es necesario. ¿Por qué? Porque todos tenemos la misma posibilidad, ¿no es cierto? Todos tenemos la misma probabilidad, tal vez de ser elegidos, de ser seleccionados, ¿no? Obviamente en base a ese cumplimiento de requisitos. En base también a criterios objetivos, ¿no? Esos criterios objetivos que se van enmarcando, que se van definiendo justamente, ¿no? Cada una de las convocatorias, por ejemplo, si es a nivel de instituciones del ministerio, viceministerio, hay TDRs, ¿no? Se los conoce como términos de referencia, que la SICOES publica justamente, ¿no? A nivel nacional, en Departamento de La Paz, o Potosí, o Cochabamba, Santa Cruz, cuál es el cargo en realidad, ¿no? Al que se están postulando, ¿no? Entonces tienen que revisar el procedimiento, tienen que descargar el TDR, los formatos de presentación, en este caso del currículum, formatos de presentación de las notas dirigidas, etcétera. Son varios en realidad, ¿no? Seleccionadores justamente deben ser capaces en realidad, ¿no? Es decir, cuando se van publicando, van presentando documentación y te llaman en realidad, ¿no? Bueno, te llaman y realizan justamente la prueba en sí, ¿no? Entonces los que te aplican son justamente aquellos que son técnicos seleccionadores que van justamente, ¿no? Evaluándote las capacidades, las aptitudes, en realidad el desempeño laboral que puedes obtener, ¿no? ¿En base a qué? En base a las competencias que tú las tienes, ¿no? Bueno, si has sido formado no solamente a nivel licenciatura, tienes un título de técnico, aunque sea privado, técnico superior, técnico medio, algunos cursos complementarios, porque es necesario hoy en día, ¿no? No solamente con una licenciatura se va postulando, ¿no? Porque hay varios componentes que se deben de ir complementando, ¿no? Aunque no quieras informática, hoy en día es necesario que sepas informática, ¿no? Aunque no sepas programación, por lo menos mínimamente conocer, ¿no? Plataformas, aplicaciones, si es en el ámbito educativo, ¿no? Lo que son redes sociales, uso de redes sociales, creación misma de algunos sitios web, páginas web, bloggers, wikis, entre otros. Son varias en realidad, ¿no? Varios elementos que pueden ir completando en los cursos superiores a nivel de diplomados y de posgrados. Ahí los van a encontrar esos, ¿no? Y los procedimientos son racionales en el sentido que se hace una escala de cálculo numérico, ¿no? El peso en este caso, ¿no? Hay fórmulas en los cuales si el coeficiente o el índice es mayor o es menor en realidad, ¿no? En base a los méritos que ellos o los puntajes que se hayan valorado en realidad. Tipos de supervisiones en educativas tenemos autocrática y democrática por lo general en la actualidad. La autocrática emite simplemente órdenes, control, solamente propone, utiliza autoridad, intimidación y no toma las diferencias de sensibilidad. La democrática, por otro lado, se basa en aplicar normas, se respeta la personalidad, estimula la iniciativa y la creatividad, estimula el trabajo en equipo, obviamente porque cada uno de ellos son el complemento de cada uno, todos van justamente con un solo fin, para el logro, obviamente, de satisfacción de necesidades, ¿no? Para el logro de la solución de un determinado problema que se haya identificado, realizar, ¿no? En este caso, evaluaciones, autoevaluaciones y estimular el pensamiento crítico libre en cada uno de ellos. Características de la planificación supervisada, ¿no? Atender los fines de la educación, orientar el aprendizaje. Y si hablamos de características, puede ser democrática, planificada, cooperativa, todos aquellos que participan, científica, su estructura como base de control de procesos, puede ser flexible, debe estar abierta con los cambios y afines a adaptarse. Bueno, aquí voy a mencionar algo bien importante, y estas sí se las deben de saber, ¿no? Principales teorías de la administración y sus enfoques, ¿no? Tenemos énfasis en las tareas. La teoría primordial administrativa es la administración científica. ¿Cuáles son los principales enfoques? La racionalización del trabajo, ¿no? En el nivel operacional, la parte operativa, lo importante.
Si es en énfasis en la estructura, tomamos en cuenta teorías clásicas, teorías neoclásicas, teoría de la burocracia, teorías estructuralistas. Y estas teorías contemplan justamente los enfoques de organización formal, principios generales de la administración, funciones del administrador, organización, racionalización y múltiples enfoques como por ejemplo organización formal e informal, análisis intraorganizacional y el análisis interorganizacional. Intra con los que están justamente dentro, ¿no? Fuera, interno, ¿no? Externo, interno. Énfasis en las personas. Tenemos ahí teoría de las relaciones humanas, teoría del comportamiento organizacional y teorías del desarrollo organizacional. ¿Qué tipos de enfoques tiene? Organización informal, se habla más de motivación, liderazgo, comunicación y dinámica de grupo, estilos de administración, teoría de decisiones, integración de objetivos organizacionales e individuales, cambios organizacional, enfoque de sistema abierto. Si queremos en énfasis en el ambiente, tenemos teoría estructuralista y neoestructuralista. Entonces el enfoque es el análisis intraorganizacional, un análisis ambiental, un enfoque de sistema abierto. En énfasis en la tecnología se lo conoce como teoría de la contingencia. ¿Cuáles son los principales enfoques? Administración de la tecnología, en imperativo tecnológico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos justamente de teorías de la administración, la relación con otros enfoques corresponden justamente, ¿no? Enfoques estratégicos, sistemas de producción. Hemos mencionado teorías de la administración científica, la clásica, la estructuralista o enfoque sociológico, la escuela humanista, o también conocida como la teoría administrativa de las relaciones humanas, la escuela conductista, enfoque de contingencias, la escuela justamente de conductista, enfoque de contingencias, la escuela neoclásica de la administración o proceso administrativo operacional, el enfoque de sistemas de la administración, la escuela empírica de la administración, escuela de medición cuantitativa, ciencias de la administración. Otros enfoques, el modelo 7 Sigma, ¿no?, de Mike Kinsey, ¿no?, que corresponde a las habilidades, los skills, estructura, sistemas, el estilo, el personal, ¿no?, staff, valores compartidos y la estrategia. Este es un enfoque administrativo que mayormente se ha implementado en Estados Unidos como en Japón. Administración por objetivos, ¿no?, las APOS que se lo conoce. Actualmente gestión por resultados, GPR. La calidad total, la reingeniería y turnaround, el enfoque operacional o del proceso administrativo. Dentro de enfoques administrativos estratégicos, vemos el enfoque en el proceso, ¿no?, que manejan bajos volúmenes de producción, el enfoque repetitivo, que maneja una media de flexibilidad, de volúmenes de fabricación, el enfoque en el producto, maneja con altos volúmenes y poca flexibilidad, y el enfoque personalista, ¿no?, masiva, ¿no?, el que está justamente orientados en el cliente y estrechamente relacionados con el proceso productivo. Bueno, aquí ya mencionamos las teorías clásicas. Las teorías clásicas de la administración, que son muy importantes en mencionar. Teoría científica, referentes, tenemos a Frederick Taylor, Henry Gantt, y tenemos a Linnean Frank Gilbert, ¿no? El postulado se lo conoce como el axioma en este caso, ¿no? ¿Cuál es el axioma que han mencionado los autores? Que la mejor forma de organización es la que permite medir el esfuerzo individual. Dentro de la teoría funcionalista de Henry Fayol, el postulado corresponde que la mejor forma de organización está basada en la distribución de funciones y se subdividen las subfunciones y procedimientos a los cuales son desarrollados por uno o más puestos. Por otro lado, la teoría de la burocrática de Max Weber, el axioma es que la mejor forma de organización es la que se tiene reglas claras, racionales, decisiones impersonales y excelencia técnica en los empleados y gestores, es decir, los directores en realidad, ¿no?
Teoría de las relaciones humanas. Aquí es donde nosotros nos centramos. ¿Qué autores tomamos como referencia? A Elton Mayo en principio, ¿no? Que ha propuesto justamente una buena mejora con constructos experimentales en Estados Unidos. Mary Parker Follett, ¿no? Abraham Maslow, ¿recuerdan a Maslow? La teoría de Maslow, ¿no? La teoría de las necesidades, ¿sí? Frederick Herbert, Douglas MacGregor, que son justamente aquellos referentes como autores que mencionan el postulado que la mejor forma de organización es la que considera e integra a las personas que las hacen funcionar. Tenemos la teoría de los sistemas cooperativos de Chester Barnard. El postulado corresponde a que la mejor forma de organización es la que asegura la cooperación de los miembros que la conforman mediante un trato justo y beneficios recíprocos. La teoría de los sistemas de Ludwig von Wetterlaufli, Robert Kahn, Franz Rosenberg, que mencionan el postulado que la mejor forma de organización es la que coordina armónicamente con diferentes subsistemas, obviamente dentro de ese sistema que define el sistema organizacional. La teoría del comportamiento, referentes como James, Marx, Herbert Simon, con los postulados de que la mejor forma de organización es la que permite que los empleados de todos los niveles tomen decisiones y colaboren en el cumplimiento de ¿qué? De los objetivos, de acuerdo obviamente a nivel de influencias de autoridad en este caso. La teoría política de Philip Selznick, Jeffrey y Michel Krosinian, que postulan justamente que la forma de organización, la mejor forma es crear relaciones entre los diferentes grupos de interés que existen en ella, ¿no? Y gestionar de manera positiva el conflicto. Dentro de la teoría del desarrollo organizacional de Kurt Lewin y Douglas MacGregor, el postulado es de que la mejor forma de organización es la que promueve el cambio planeado basado en intervenciones, en que la colaboración entre distintos niveles de organizaciones sea posible. Teoría de la contingencia de Tom Burns y Stalker, John Woodward y John Chill, que menciona el postulado de que la mejor forma de organización depende de qué, de la tecnología, el tamaño y el medio ambiente. Son justamente la evolución misma de la teoría de la organización. Pero esas eran las clásicas, ahora vemos teorías modernas hoy en la actualidad, ¿no? Teoría de la población ecológica de Michel Hannan y John Friedman, con el axioma de que la mejor forma de organización es que se consigue adaptarse al entorno, es decir, al medio ambiente, ¿no? Y seguir operando con eficiencia. La teoría institucional de John Mayer, Brian Ruthman, se tiene justamente hasta Pobel, ¿no? Como axioma de que la mejor forma de organización es que considera e integra a las personas y hacer funcionar en sí. La teoría de costos de transacciones de Oliver Williamson, el postulado de como axioma es justamente la forma de organización muy buena es de minimizar costos de transacción. La teoría de los recursos y capacidades de Jay Barney, el axioma es de que la forma de organización es la que gestiona más racionalmente los recursos económicos, financieros, tecnológicos, humanos y capacidades intelectuales. Capacidades justamente en el aporte mismo, ¿no? Hacia la institución, hacia la organización. La teoría de la agencia de Richard Rummelt, Dan Schendel y David T. se tiene como postulado la forma de organización es la que crea los mecanismos que previenen el agente que actúe justamente con propios intereses, pero que la premia justamente, ¿no? Y se actúa en favor de interés de la organización. Aquí podemos ver justamente lo que es la teoría justamente de estímulo y respuesta, ¿no? El premio en sí, ¿no? O el castigo, ¿no? ¿Qué tal si existen empleados o funcionarios o en los cuales no están realizando? Entonces tienen obviamente un castigo correspondiente, ¿no?
o sanciones, por sobre todo se ve eso, ¿no? Dentro de las instituciones educativas, sanciones, las multas, ¿no es cierto? Teoría del caos determinista de Campbell. Postulados de que la mejor forma de organización es la que gestiona la variabilidad caótica de la organización a través de la complejidad. La complejidad obviamente en el marco de la ideología de Edgar Morin, ¿no? Teoría de los sistemas alejados del equilibrio de Prigogine. El postulado de que la mejor forma de organización es la que pueda adaptarse y autoorganizarse, ¿no? Esta es la que mayormente no es nada sencillo la autoorganización, ¿no? Va a depender mucho la autoindependencia en el caso, ¿no? De que no todas las estructuras sean dependientes. Obviamente en el organigrama, en la gran mayoría son jerárquicos, ¿no? Y reorganizar justamente, autoorganizar, va a corresponder en el uso de nuevas funciones o delegación de nuevas funciones. Teoría de los sistemas adaptativos complejos, ¿no? De Stuart Kaufman. El postulado es que la mejor forma de organización es la que permite ajustes continuos de sus elementos entre sí con su entorno, ¿no? Y estos ajustes son justamente los calibres que se van realizando, ¿no? En los elementos obviamente son las personas en realidad, ¿no? Si hay una determinada persona que no es especialista en esa área y no me está apoyando en la gestión educativa o no está pudiendo aportar con eficiencia, con eficacia, pues hay que cambiarlo en realidad, ¿no? Ese es el ajuste correspondiente, ¿no? Hacer un cambio, una permutación en sí de funcionalidad en sí, ¿no? Mayormente esto ocurre, por ejemplo, dentro de las organizaciones. En la gran mayoría se sugiere justamente dentro de las instituciones públicas, como también privadas, el rote del personal, ¿no? El rote del personal justamente para que cada uno de ellos vayan obteniendo ciertas capacidades, ciertas habilidades, tener un mejor desempeño en sí, ¿no? Y que no estén justamente en el mismo cargo toda la vida, ¿no? Si existen rotes, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Pública del Alto hacen rotes, ¿no es cierto? Rotes de administrativos, ¿no? Hay algunos que sí, con eficiencia y eficacia, realizan su trabajo, ¿no? Entonces se mantiene. Pero aquellos que no están realizando, entonces los rotan, los cambian, ¿no? Ustedes mismos habrán visto, ¿no? Ha habido rotes de personal de secretarias, personal de asistentes de oficina, de porteros, etcétera, ¿no? Teoría de la autocriticabilidad organizada de Humberto Maturana y Francisco Varela. El postulado es que la mejor forma de organización es la que crea una red de procesos u operaciones que pueda crear o destruir elementos del mismo sistema como respuesta a las perturbaciones del medio, ¿no? Entonces esta teoría de autocrítica es muy importante. La autocrítica hace también la reflexión de que la institución misma está yendo por buenos caminos o no en sí. Si la institución tiene buenas relaciones o no con el contexto que lo rodea. Sí, y no solamente con el contexto, sino con otras instituciones. Existen unas buenas relaciones, buena coordinación con otras instituciones, con otras organizaciones, ya sean públicas o privadas. Es la parte muy importante de la teoría crítica. Entonces ahí ya se tiene de manera sintética los modelos, obviamente a partir de Henry Fayol, la parte de la administración. El modelo es justamente la organización como una máquina, modelo número uno. El modelo número dos, la organización vista obviamente como sistemas vivientes, de Frederick Taylor. El modelo 3 justamente de Henry Gann, el modelo de la organización como cerebro. El modelo 4, la organización como cultura, de Max Weber. El modelo 5 es la organización de sistema político, de Elton Mayo. El modelo 6 es la organización como prisión física, de Abraham Maslow. El modelo 7, la organización como flujo, de Michel Porter. Y finalmente el modelo 8, la organización como instrumento de dominación, que en la actualidad se está utilizando más en este sentido, ¿no? Por ejemplo, con las situaciones, ¿no? Organizaciones a nivel mundial, lo que se conoce justamente, ¿no? El nuevo orden mundial que contempla, y el objetivo es obviamente eliminar personas a nivel mundial, ¿no?
con los virus que se vengan a futuro. Imagínense que el virus del mono, otro de los virus que se está propagando, ¿no? Bueno, aquí mencionamos también los recursos que son muy importantes dentro de la organización. Recursos físicos, materiales, ¿no? Ahí tenemos justamente desde la administración de la producción, si es que lo fuese, obviamente los ambientes, el edificio, el terreno, la maquinaria, los equipos técnicos, tecnológicos, las instalaciones, si están buenas o no, adecuadas dentro de una institución educativa, por sobre todo las materias primas, ¿no? Los materiales tecnológicos de producción. En este caso, si nosotros queremos justamente emprender nuevos materiales, producir, por ejemplo, videos tutoriales, producir nuevos compendios, ¿no es cierto?, textos educativos, necesitamos justamente un laboratorio equipado, obviamente que de alta tecnología, de última generación, con software y aplicaciones actualizadas, ¿no? Y que obviamente que el personal que va a ir trabajando en la producción misma, en la creación misma de los materiales, en esa innovación, tiene que ser un personal calificado en realidad, ¿no? Por esa situación se les puede dotar ciertas becas, se les puede pagar, se les puede cancelar por el trabajo realizado. Financieros, obviamente los flujos de dinero, ¿no? ¿Qué se necesita? Un buen capital, en principio, los créditos que se encuentren en el flujo de dinero, las rentas, las financiaciones y las inversiones, ¿no? Esto es lo que conoce como el área de administración financiera. Humanos, los recursos humanos, ¿no? Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, ¿no? Como por ejemplo directores, gerentes, jefes, supervisores, técnicos, funcionarios, obreros, ¿no? Entre otros, ¿no? Ahí también va secretarias, asistentes, entre otros. Eso lo conocen como el área de administración de recursos humanos. La mercadológicos, ¿no? Por ejemplo, se lo conoce actualmente como la mercadotecnia también, ¿no? Medios con los cuales la organización localiza y entra en contacto e influencia con los clientes y usuarios, ¿no? El mercado del cliente, ¿no? El estudio de mercado, consumidores, los usuarios, a quienes van a ser dirigidos, ¿no? Esa es la administración, ¿no? Del marketing, ¿no? Marketing, que hoy en la actualidad cada institución tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, las universidades privadas tienen una área determinada de administración de marketing. Y ellos están encargados en qué? En captar recursos humanos, ¿no? Reclutar también en el sentido de poder apoyar y coadyuvar, pero ese es el departamento de administración de recursos humanos, ¿no? Lo que es las matriculaciones, inscripciones y entre otros. Entonces la administración de marketing es muy importante, ¿no? Para la promoción, para las convocatorias, ¿no? Las convocatorias de exámenes de suficiencia, convocatorias de cursos preuniversitarios para determinada carrera, y entre otros. La parte administrativa como medios que se planean, dirigen y controlan. Tenemos ahí el contenido de la planeación y obviamente, ojo, no se olviden que planeación es diferente a planificación, ¿no? Hay una distinción en esta parte, es bien importante. Planeación no es lo mismo que planificación, ¿no? Planeación es algo que tú tienes ideado, que puedes realizarlo. La planificación es llevar a cabo, planificar, tenerlo en escrito en sí, ¿no? Organización, dirección y control, ¿no? Esto parte justamente de la administración general. ¿Qué técnicas se van utilizando en el ambiente externo? Por ejemplo, una investigación de mercados de recursos humanos, reclutamiento y selección del personal, investigación de salarios y beneficios, relaciones con el sindicato, relaciones con instituciones, del contexto en la formación profesional, legislación laboral, la parte legal, normativa. Técnicas utilizadas en el ambiente interno, como cuáles: análisis, descripción de cargos, evaluación de cargos, capacitaciones, actualizaciones, evaluación de desempeño, planes de carrera o mallas curriculares, planes de beneficios sociales, política salarial, higiene y seguridad. Aplicadas directamente sobre las personas, tomamos en cuenta el reclutamiento para la entrevista, la selección, integración, evaluación de desempeño, capacitación y desarrollo de recursos humanos. Aplicadas indirectamente sobre las personas a través de cargos ocupados, como por ejemplo análisis de descripción de cargos, evaluación y clasificación de cargos, higiene y seguridad. Son estas algunas técnicas de su aplicación que los van a encontrar en el libro de Hidalberto Chiavenat.
ahí termina justamente la presentación misma de las relaciones humanas en la administración educativa. Bueno, para esta sección se tiene obviamente actividades y las actividades están al final, ¿sí? Se han podido observar. Y para terminar voy a mostrarles un pequeño video para reforzar el documento correspondiente, ¿no? Estas son las actividades de la unidad número 4. Elabore un esquema mental, ¿no? Un mapa mental es lo que se necesita, ¿no? No cuadro sinóptico, no estoy pidiendo mapa conceptual, ¿no? Esquema mental, es decir, tiene forma de una neurona que se extiende, ¿no? Con ideas centrales y ideas secundarias y terciarias, si es que las existen. Ejemplifique un organigrama de funciones de una determinada institución educativa, ¿no? Organigrama en el sentido, ¿no? ¿Quién es primero? Director, ¿no? Puedes insertar ahí en línea staff secretaria, ¿no? O portero, regente, ¿no? Si es que están ahí padres de familia, docentes, estudiantes, hay distintas estructuras, ¿no? Pueden ser algunas de organigramas verticales y otras hay también horizontales. Ejemplifique, tercero, un flujograma o diagrama de flujo, ¿no? De una institución educativa. Los flujogramas corresponden justamente, ¿no? Al inicio, ¿sí? Al inicio, obviamente con la lógica informática, ¿no? Al inicio, el proceso, ¿no? Que se sigue, cierto tipo de procesos de flujograma, ¿no? Por ejemplo, la universidad tiene flujograma, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Dónde debes de tramitar? ¿Dónde es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tienes que esperar? Si sale o no sale, ¿no? Hay un ELSE, ¿no es cierto? Y en esa, ¿no? Si hay una base de datos, el contenido, cuánto tiempo, ahí tienes que ver, ¿no? La lógica, es un flujograma, ¿no? El diagrama de flujo también se lo conoce. De una institución educativa, ¿no? Pues a nivel de educación regular, si es que la conocen, o de educación superior universitaria, o instituto, cualquier instituto superior. Diferencia entre grupo e individuo, ¿no? En un cuadro de doble entrada, es decir, tú haces un cuadrito de doble entrada, ¿no? Grupo, individuo y las diferencias, ¿no? Características en cada una de ellas. Finalmente, actividades de investigación, investigue en qué consiste un clima organizacional. Yo les sugiero, anótense el libro de Hidalberto Chiavenato. Y no sé si les he pasado ese libro, me hacen recuerdo, si no les he pasado, hoy mismo los voy a ir pasando, ¿ya? Lo siguiente es cuál es la diferencia entre clima, organización y cultura organizacional. Hay diferencias, no son las mismas, ¿no? Clima, cultura, ¿no? Diferenciar en un cuadro de triple entrada, es decir, 1, 2, 3, triple entrada, relaciones públicas, relaciones humanas, relaciones sociales, ¿no? ¿Cuáles son las características que se diferencian en estas tres, ¿no? Públicas, humanas y sociales. Bien, hasta ahí termina lo que es la unidad número 4. Bueno, ahora les voy a compartir para terminar un video que he encontrado que sí les pueda servir. Antes lo voy a dejar de compartir. Y aquellos que hayan podido terminar la lectura de El Padre Rico y el Padre Pobre, los últimos capítulos, también lo van a adjuntar en sus trabajos. ¿Está bien? Ahora, los trabajos, los folders los tengo, se los voy a devolver y ahí mismo lo van a insertar, ¿no? Todos aquellos trabajos que ya están revisados, ustedes los sacan, insertan los trabajos de la unidad número 3 y la unidad número 4. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde voy a y cuándo voy a entregar los trabajos? Anótense el día viernes. Este viernes, ¿qué fecha es? Veamos a ver. Viernes justamente es 3 de junio, ¿sí? El viernes 3 de junio voy a estar en la universidad entregando, devolviendo los folders. ¿Está bien? Voy a estar a mediodía. No sé si hay alguna posibilidad o alguna dificultad, si se puede o no se puede a mediodía. Ustedes díganme si se puede o no el día viernes a mediodía. Ahora, en el otro caso de que probablemente algunos trabajen y todo eso, voy a dejar en la fotocopiadora, en este caso
del empastador, ¿recuerdan? Del IEPRO, ahí, ¿no? IEPRO, les voy a mandar, ahí voy a dejar y ahí pueden pasar a recoger los que no van a poder por el día, ¿no? El día viernes a mediodía voy a estar yo. Aquellos que sí pueden, ¿no? Y aquellos que no pueden, ustedes van a la fotocopiadora y pueden pasar a recoger sus folders. ¿Está bien? Está bien, licenciado. Muy bien, anótense. Gracias. La evaluación del segundo parcial va a ser la siguiente semana. Anótense la siguiente semana, la evaluación, el día lunes 6 de junio. Segundo parcial. Anótense 6 de junio. Sí. Lunes 6 de junio. Unidades número 3 y la unidad número 4. Lunes 6 de junio, segundo parcial. Lunes 6 de junio, no se olviden, unidad 3 y la unidad 4, ¿no? De segundo parcial. Listo. Bueno, ahora para finalizar, tengo un poco corto tiempito, voy a compartirles un videito que me ha parecido muy bueno. Relaciones humanas del Elton Mayo. Me dicen si se ve ya el audio. Me dicen si se escucha ya. A ver, voy a apagar, a veces ocurre esto, ¿no? Listo. Hablaremos sobre la teoría de las relaciones humanas. La teoría de las relaciones humanas es una teoría desarrollada por Elton Mayo, que indica que la parte humana es la más... ¿Se escucha el audio? Sí se escucha, Lice. Se escucha, Lick. Perfecto, entonces. Pueden tomar algunos apuntes más para la complementación de esta teoría. Bueno, les dejo con el audio. más importante en una organización. Surgió en la década de 1920 y se desarrolló como un movimiento de reacción a las teorías clásicas de la administración de Taylor y Fayol. Es decir, surgió de la necesidad de humanizar y democratizar la administración liberándola de los métodos rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. Posiblemente este movimiento de reacción a las teorías clásicas no se hubiera producido si llega a ser por dos causas. La primera de ellas fue el desarrollo de las llamadas ciencias humanas, en especial la psicología y la sociología, así como su creciente influencia intelectual y sus primeros intentos de aplicación a la organización industrial. Las ciencias humanas vinieron a demostrar, de manera gradual en el tiempo, lo inadecuado de los principios de la teoría clásica. La segunda causa fue el experimento de Hawthorne Turner. Claramente, esta fue la que más influyó en la teoría de las relaciones humanas. Este experimento realizado en 1927 en una fábrica de la Western Electronic Company, situada en Chicago, en el barrio de Hawthorne Turner, tenía como objetivo determinar la relación existente entre la intensidad de las iluminaciones y la eficiencia de los obreros en la producción. Fue encargado por el Consejo Nacional de Investigación y coordinado por Elton Mayo. La Western Electronic era una empresa de fabricación de equipos y componentes telefónicos que desarrollaba en la época una política de recursos humanos dirigida hacia el bienestar de los obreros, en la que se pagaba salarios satisfactorios y se brindaban buenas condiciones de trabajo. En su fábrica de Chicago trabajaban jóvenes empleadas que realizaban tareas simples y repetitivas que exigían gran rapidez. El montaje de relés era ejecutado de forma eficiente, ya que una empleada llegaba a montar hasta 5 relés cada 6 minutos. Por tanto, en un principio, la empresa no estaba interesada en aumentar la producción, sino en conocer mejor a sus empleados. Primera fase del experimento de Hawthorne Turner. Durante la primera fase se seleccionaron 2 grupos de obreras que trabajaban la misma operación en condiciones idénticas.
salvo que el primer grupo de observación trabajó bajo intensidad variable de luz y el segundo grupo de control trabajó bajo intensidad constante. De esta forma se pretendía averiguar qué efecto producía la iluminación en el rendimiento de los obreros. Al finalizar el estudio se descubrió que la intensidad de la producción aumentaba si las obreras pensaban que había más iluminación y por el contrario disminuía cuando pensaban que había menos iluminación. Sin embargo, se demostró que no existía una relación directa entre la iluminación y la productividad, ya que durante un cierto tiempo la intensidad de la luz se quedó constante, haciendo creer a las obreras que era variable. Por tanto, se dieron cuenta de la existencia de un factor psicológico en la producción de las obreras. Al reconocer este factor psicológico, en la segunda fase, los investigadores pretendieron aislarlo o eliminarlo del experimento por considerarlo inoportuno. Segunda fase del experimento de Hub-Turner. Para esta segunda fase se eligieron a 6 trabajadores de nivel medio, ni expertos ni novatos, a los cuales se les informó de que formaban parte de un experimento. 5 de ellos montaban los relés y el sexto suministraba las piezas necesarias para un desarrollo del trabajo fluido y sin interrupciones. Estos obreros trabajaron en unas salas separados del resto del departamento. En dicha sala contaban con un observador que tenía como objetivo asegurar el espíritu de colaboración de los participantes. Para poder determinar cuáles eran las condiciones de rendimiento más satisfactorias, se decidió dividir esta segunda fase en 12 periodos. En el primer periodo, se registró la producción de cada obrera antes de realizar el experimento y se estableció su capacidad productiva en condiciones normales de trabajo, el cual era de 2.400 unidades semanales por trabajadora. En el segundo periodo, se aisló al grupo experimental en la sala de pruebas. Se mantuvieron las condiciones y el horario del trabajo que tenían anteriormente y se midió el ritmo de la producción. Este periodo duró 5 semanas y sirvió para verificar el efecto producido por el cambio de sitio de trabajo. Tercer periodo. Se modificó el sistema de pagos. En el grupo de control se pagaba por tareas en grupos. Como los grupos eran numerosos, las variaciones de producción de cada joven se diluían con la producción del grupo y no se reflejaban en su salario individual. En cambio, en el grupo experimental, se separó el pago de los jóvenes, y como el grupo era pequeño, ellas percibieron que sus mejores esfuerzos individuales repercutían directamente en su salario. En este periodo de 8 semanas aumentó la producción. Cuarto periodo. Se introdujeron 5 minutos de descanso a mitad de la mañana y otros 5 a mitad de la tarde. Se presentó un nuevo aumento de la producción. Quinto periodo. Los intervalos de descanso fueron aumentados a 10 minutos cada uno. De nuevo, aumentó la producción. Sexto periodo. Se dieron 3 descansos de 5 minutos en la mañana y otros 3 en la tarde. No se observó un aumento de la producción y además hubo quejas de las jóvenes ya que se rompía el ritmo de trabajo. Séptimo periodo. Ante las quejas, se volvió de nuevo a intervalos de 10 minutos, uno por la mañana y otro por la tarde. Sin embargo, durante uno de ellos, se servía una bebida fría a las operarias. De nuevo, la producción aumentó. Octavo periodo. Con las mismas condiciones del periodo anterior, el grupo experimental comenzó a trabajar hasta las 16:30 y no hasta las 17. El resultado fue un acentuado aumento de la producción. Noveno periodo. El trabajo del grupo experimental terminaba a las 16 horas. La producción permaneció estable. Décimo periodo. El grupo experimental volvió a trabajar hasta las 17 horas. Como en el séptimo periodo, la producción aumentó considerablemente. Undécimo periodo. Se estableció una jornada laboral de 5 días en vez de 6 días para el grupo experimental. Ante este cambio se observó que la producción diaria de las jóvenes continuaba subiendo. Duodécimo periodo. Se volvió a las condiciones del tercer periodo, es decir, se quitaron todos los beneficios otorgados. Este periodo, último y decisivo, duró 12 semanas. Inesperadamente se observó que la producción diaria y semanal
alcanzaron un máximo histórico de 3.000 unidades semanales por joven en el grupo experimental. Si nos damos cuenta, las condiciones físicas de trabajo en los periodos 7, 10 y 12 fueron las mismas. Sin embargo, la producción no paró de aumentar de un periodo a otro. Esto solo podía ser explicado por un factor psicológico, llegando a la conclusión de que las condiciones físicas no afectaban al ritmo de trabajo de las trabajadoras. Para entender estos resultados, al finalizar los 12 periodos, los observadores decidieron preguntar a las jóvenes, obteniendo de esta forma las siguientes conclusiones. Una supervisión menos rígida y vigilante en la que se intentaba incentivar la colaboración entre las trabajadoras permitió a las jóvenes disfrutar de un ambiente amistoso y sin presiones que se tradujo inmediatamente en un aumento de la satisfacción en el trabajo, ya que contaban con una mayor libertad y menores niveles de ansiedad. El grupo experimental se desarrolló en el aspecto social. Las jóvenes iniciaron amistad entre ellas y dichas amistades se extendían más allá del ambiente laboral. Se preocupaban unas por las otras, acelerando su producción cuando alguna compañera se mostraba cansada. Y por último, el grupo desarrolló liderazgo y objetivos comunes. Una de las jóvenes se volvió espontáneamente una líder, ayudando a sus compañeras a alcanzar el objetivo común de aumentar continuamente el ritmo de producción, a pesar de que constantemente se le pedía que trabajaran con normalidad. Tercera fase del experimento de Hawthorne. Al poco tiempo, los investigadores, a raíz de sus conclusiones y preocupados por la diferencia de actitudes entre las jóvenes del grupo experimental y las del grupo de control, fueron apartándose del interés inicial de buscar mejores condiciones físicas de trabajo y se dedicaron definitivamente a estudiar las relaciones humanas en la organización. De este modo, en septiembre de 1928, se inició un programa de entrevistas con los empleados para conocer mejor sus aptitudes y sentimientos, escuchar sus opiniones en cuanto a su trabajo e igualmente recibir sugerencias que pudiesen ser incorporadas en la organización. El programa fue muy bien acogido entre obreros y supervisores, y los resultados fueron muy alentadores, ya que reveló la existencia de una organización informal de los obreros, conformada para protegerse de cualquier amenaza de la administración contra su bienestar. Algunas manifestaciones de esa organización informal son producción controlada por estándares establecidos por los propios obreros y que no eran sobrepasados por ninguno de ellos. Prácticas no formalizadas de penalización que el grupo aplicaba a los obreros que excedían tanto para bien como para mal aquellos estándares, por considerarlos saboteadores. Expresiones que dejaban ver la insatisfacción con respecto a los resultados del sistema de pagos de incentivos por producción. Liderazgo informal de ciertos obreros que mantenían unidos los grupos y aseguraban el respeto a las reglas de conducta. Esta organización informal permitía que los obreros estuvieran unidos y mantuvieran cierta lealtad entre ellos. No obstante, los investigadores notaron que muchas veces el obrero también pretendía ser leal a la empresa. Esa lealtad dividida entre el grupo y la empresa podría ser motivo de conflicto, tensión, inquietud y probablemente insatisfacción. Para estudiar ese fenómeno, los investigadores desarrollaron una cuarta y última fase del experimento. Para esta última fase se escogió un grupo experimental compuesto por 9 operadores, 9 soldadores y 2 inspectores, el cual pasó a trabajar en una sala especial cuyas condiciones eran idénticas a las del departamento. En la sala había un observador y fuera de esta, una persona entrevistaba esporádicamente a aquellos obreros. La finalidad de esta cuarta fase era analizar la organización informal de los obreros. Duró de noviembre de 1931 a mayo de 1932. El sistema de pagos se fundaba en la producción del grupo, de forma que los salarios solo podían ser elevados si aumentaba la producción total. Una vez Sí. Ustedes tienen que presentar algo el viernes, entonces van a tener que trabajar para lo del viernes, el miércoles y el jueves. Así es. Familiarizados con el grupo experimental, el observador pudo constatar que los obreros de la sala
utilizaban numerosas argucias. Por ejemplo, cuando alcanzaban lo que ellos creían que era su producción normal, reducían su ritmo de trabajo o manipulaban el informe de producción, de manera que el exceso de producción de un día podía acreditarse a otro día en que hubiese un déficit. Además, se comprobó que esos trabajadores presentaban cierta uniformidad de sentimientos y solidaridad grupal, ya que los individuos recibían castigos o recompensas sociales para que se ajustaran a los estándares del grupo. Esta cuarta fase permitió el estudio de las relaciones entre la organización informal de los empleados y la organización formal de la fábrica. Acababa esta cuarta fase, el experimento de Hawthorne fue suspendido por razones externas. Sin embargo, la influencia de sus resultados en la teoría administrativa fue fundamental, ya que a raíz del experimento se enunciaron los principios básicos de la Escuela de las Relaciones Humanas. Entre ellos pueden mencionarse los siguientes. El nivel de producción depende de la integración social. Se constató que el nivel de producción no está determinado por la capacidad física o fisiológica del trabajador, como así afirmaba la teoría clásica, sino que está determinado por las normas sociales y las expectativas que lo rodean, es decir, es la capacidad social del trabajador la que establece su nivel de competencia y de eficiencia, y no su capacidad de ejecutar correctamente movimientos eficientes en un tiempo previamente establecido. Por tanto, si el trabajador reúne excelentes condiciones físicas y fisiológicas para el trabajo, pero no está integrado socialmente, esto se refleja en una pérdida de su eficiencia. El comportamiento del individuo se apoya por completo en el grupo. Durante el experimento de Hawthorne, se comprobó que los obreros que producían muy por encima o muy por debajo de la norma socialmente determinada, perdían el efecto y el respeto de los compañeros. Así, los trabajadores preferían producir menos y en consecuencia ganar menos dinero que poner en riesgo las relaciones de amistad con sus compañeros. Es decir, mientras que para Taylor y para la mayoría de los autores clásicos, predominaba el concepto del hombre económico, según el cual el hombre es motivado e incentivado por estímulos salariales y económicos. Mayo y sus seguidores demostraron que esa motivación económica era secundaria en la determinación del rendimiento del trabajador, siendo las recompensas y sanciones no económicas como la necesidad de reconocimiento o la aprobación social las que influyen significativamente en la motivación y rendimiento del trabajador. Este poder tan grande del grupo hace que la administración no pueda tratar a los trabajadores individualmente, como si fueran átomos aislados, como hacía la teoría clásica de la administración, sino que debe tratarlos como miembros de grupo de trabajo, sujetos a las influencias sociales de estos grupos. Los grupos informales. Mientras que los autores clásicos se preocuparon exclusivamente por los aspectos formales de la organización, tales como la autoridad, la especialización o la departamentalización, la Escuela de Relaciones Humanas se concentra casi por completo en los aspectos informales de la organización como son los grupos informales, el comportamiento social de los empleados o sus creencias. De esta forma, la empresa pasó a ser vista como una organización social compuesta de diversos grupos sociales informales, cuya estructura no siempre coincide con la organización formal, es decir, con los propósitos y la estructura definidos por la empresa. Estos grupos informales son los que realmente constituyen la organización humana de la empresa, la cual muchas veces está en contraposición a la organización formal, establecida por la dirección. Por ello, para que una empresa tenga éxito debe conseguir que la estructura y objetivos de la organización informal sea la más parecida posible a la estructura y objetivos de la organización formal de la empresa. Las relaciones humanas. En la organización los individuos participan en grupos sociales y se mantienen en constante interacción social. Cada individuo influye en el comportamiento y las actitudes de las personas con quienes mantienen contacto y a la vez recibe mucha influencia de sus semejantes. En dicho comportamiento influyen también el ambiente y las diversas normas informales existentes en los distintos grupos. Por tanto, la comprensión de las relaciones humanas por parte del administrador facilitará la creación de una atmósfera donde cada individuo será estimulado a expresarse libremente, obteniendo así mejores resultados.
La importancia del contenido del cargo. La Escuela de las Relaciones Humanas verificó que la especialización externa, defendida por la teoría clásica, garantiza más eficiencia en la organización. Los trabajos simples y repetitivos tienden a volverse monótonos, lo cual afecta de manera negativa sobre el trabajador, reduciendo de esta forma su eficiencia y satisfacción laboral. Supervisión. Uno de los hallazgos más contradictorios en ese momento fue el referido al estilo de supervisión que parecía incidir en el aumento de la producción. La teoría de las relaciones humanas demostró la necesidad de contar con supervisores que supieran comunicarse de manera respetuosa y cordial con los empleados. Al fin y al cabo, los trabajadores eran personas y como tales debían ser tratadas con respeto. Esto permitió una mejor comunicación en la organización que es clave para aumentar la productividad y la eficiencia de los trabajadores. Referentes de la Escuela de las Relaciones Humanas. Número 1. Elton Mayo. Nació en el año de 1880 y murió en el año de 1949. Es el precursor de la teoría de las relaciones humanas. Gracias a sus estudios de Hub Turner, demostró que el aspecto psicológico es muy importante en las tareas administrativas. Verificó la importancia de la comunicación y por último demostró la importancia que tienen los grupos informales dentro de la empresa. Número 2. Kurt Lewin. Nació en el año de 1890 y murió en el año de 1947. Lewin considera que en el campo de trabajo del individuo abarca también el aspecto psicológico y que éste afecta a la productividad de la organización. Sus aportaciones principales a la teoría de las relaciones humanas fueron sus investigaciones sobre la motivación y la frustración de los trabajadores. En ellas se estudiaba la forma en que ésta afecta a las empresas y al logro de sus objetivos. Número 3. Mary Parker Follett. Nació en el año de 1868 y murió en el año de 1933. Conocida como la madre de la gestión moderna, realizó importantes aportes en los aspectos de coordinación, administración y mando. Follett sustituyó la concepción que se manejaba en su época sobre autoridad y poder. Bajo esta premisa, propone que se desarrolle el poder con en sustitución del poder sobre y la coactuación en sustitución de la coacción, es decir, los jefes deben ser participativos y democráticos y para ello deben escuchar a su equipo, dialogar y negociar con ellos. Una vez vistos sus principios y sus referentes, toca hablar sobre los principales aportes de la Escuela de las Relaciones Humanas a la gestión administrativa. Número 1. Demostró que no son los factores materiales, sino los psicológicos y sociales los que contribuyen más en el crecimiento de la productividad del trabajo. Número 2. Recalcó la importancia del estilo del gerente y con ello revolucionaron la formación de los administradores. Número 3. La atención se fue centrando cada vez más en enseñar las destrezas administrativas, en oposición a las habilidades técnicas. Número 4. Las personas son motivadas, principalmente por la necesidad de reconocimiento y de participación en las actividades que realizan los grupos sociales en los cuales viven. Número 5. Los grupos de personas son las que constituyen básicamente la organización de la empresa. A veces estos grupos se contraponen a la organización que establecen los niveles directivos o de mayor jerarquía dentro de la empresa. Número 6. Si un trabajador repite siempre la misma actividad, este se vuelve ineficiente, perjudicando a la empresa. Es por eso que es necesaria una cierta rotación de las actividades para aumentar la productividad de los trabajadores. Número 7. Es necesario para el éxito de la organización tomar en cuenta las emociones de los trabajadores, ya que una persona con problemas no tendrá el mismo rendimiento que tiene cuando no tiene problemas. Para finalizar este video, veamos brevemente las principales críticas que ha recibido la Escuela de las Relaciones Humanas. Los argumentos más comunes son 3. El método utilizado. Se cuestiona su validez científica, ya que se sirvió de un solo experimento para llegar a sus conclusiones. Asimismo, estudios posteriores desmontaron sus postulaciones sobre la relación entre satisfacción y productividad de los trabajadores. Segundo, enfoque de la teoría.
se centra exclusivamente en el tema de la felicidad en el trabajo, dejando a un lado otros aspectos de relevancia como puede ser el desarrollo profesional. Tercero y último, los fines. Los autores Landsberger y Breitmar acusaron a la escuela de las relaciones humanas de ser simplemente un modo de aumentar la productividad de los trabajadores sin un verdadero interés por mejorar las relaciones entre ellos. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 videos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te he servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del video. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor, déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo video.